el versículo 8, perdón, capítulo 8, versículo 31, dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, le dice el Señor a los discípulos. Y dice, y resucitar después de 3 días. Ellos aún están escuchando esta palabra. A ellos les pasa como a nosotros, que escuchamos palabra, ¿verdad?, del púlpito enseñada, predicada, y nosotros decimos amén, pero a veces no entendemos qué es lo que estamos escuchando. Entonces los discípulos están de la misma forma. Ellos no están comprendiendo la seriedad del evento que viene, que el Señor empieza ya a anunciar. En el capítulo 9, versículo 1, el Señor le dice a algunos le dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, ellos se dirigen a todos los discípulos que están ahí, a los 12 en principal, pero dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Eso es fácil, se contesta en la transfiguración. De los 12 discípulos, 3 iban a ver el reino de Dios con sus propios ojos y luego iban a morir como cualquier otro, ¿verdad? Cuando iban a padecer como apóstoles y como iban a dar sus vidas por el Señor. Pero ellos han visto la gloria, por decir así, cuando ven la transfiguración de nuestro Señor Jesús y ven a Moisés y ven a Elías, ¿verdad? Y quedan, perdonen la palabra, pero es válida, quedan pasmados, quedan asustados, quedan sorprendidos, anonadados, dicen. Es como cuando uno ve algo que no cree, pero lo está viendo y uno se queda. No hay palabras. Y a veces dice uno algo sin hacer sentido, pero es como para hablar, pero no entiende todavía qué es lo que está viendo. Es lo que le pasa a estos hombres y vamos a ver. Así es que la transfiguración es del versículo 2 al 13 y vamos a ir leyendo de poco a poco. ¿Alguien sabe qué quiere decir transfiguración? Diga. Que aquí vamos a aprender todo. Exacto. Transformación. Eso es todo. Transfiguración quiere decir transformación. La imagen del Señor Jesús fue transformada a como en su gloria, ¿verdad? Y vamos a ver el versículo 2 al 4. ¿Quién me lo lee, por favor? Uno a la vez, que no los entiendo. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Ahí. El 4. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Ok. La hermana Maribel dijo el significado de transfiguración. Simple y sencillamente es transformarse. Y ahí lo dice en el versículo 2. Dice que 6 días después de... ¿Cuál 6 días después de la conversación que acaba de tener el Señor con los discípulos, verdad? Dice que Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Ese es los íntimos, los que siempre él tomaba. No eran que eran más especiales que los demás, pero el Señor tenía un llamado, una misión especial para ellos, desde un principio, ¿verdad? Entonces toma a Pedro, a Jacobo y a Juan y los lleva aparte. Y sabemos que se van para el monte de los olivos. Dice, en un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. El mismo Señor se transfiguró delante de ellos. Y dice cómo era su apariencia. Dice que sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, dice Marcos. Dice, como la nieve. Usted ha querido ver la nieve, pero esa, digamos, si usted va al parque, cuando ha nevado bastante, o en un monte abierto, cuando ha nevado bastante, y
la luz del sol le está dando a la nieve, resplandece y a veces daña la vista, ¿verdad? Uno no puede ver porque necesita lentes oscuros, porque el resplandor del sol es tan brillante y le da en la nieve. Y uno hasta, bueno, a mí me han ardido los ojos y yo digo, wow, no se puede ver solamente con lentes de sol, solamente con lentes oscuros. ¿Se imaginan que así era el resplandor de las ropas del Señor? Y lo más hermoso es que la Biblia lo describe de una forma que nosotros podamos entender. Dice, habla de la nieve, que era brillante como la nieve. Entonces ya nosotros conocemos, tenemos una idea cuando el sol le da esa nieve. Y uno dice, no, yo no puedo ver para allá. Eso es simplemente la nieve. Imagínense qué tan resplandeciente fue para los testigos, Pedro, Juan y Jacobo, que él mismo se transformó delante de ellos. Y dice que su vestidura se tornó así. Dice resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Aunque le echen lejía, aunque le echen cloro, aunque le echen qué sé yo. Yo recuerdo que mi abuela, cuando lavaba ropa en El Salvador, en el lavadero, siempre, no sé, en el patio había un montón de piedras. En una esquina del patio siempre habían piedras. Y mi abuela, después de que, especialmente la ropa blanca, antes de lavarla bien, ella la enjabonaba, la ponía en lejía, la dejaba un rato y luego la tendía en la piedra para que el sol le diera. ¿Y cuál era el propósito? Blanquear. Blanquear las camisas, blanquear las medias, blanquear lo que sea. Y después ella me mandaba a mí, anda a traerme la ropa. Ya venía yo con la ropa blanquita ya del sol. Entonces ella venía y le sacaba el jabón y le sacaba la lejía, la sacudía y la tendía. Y esa ropa, bueno, mi uniforme blanco, mis camisas quedaban bien blancas. Y eso yo lo vi, que el sol hace eso. Entonces, si nosotros con nuestros ojos físicos podemos identificar o conocer lo que es blanco y lo que la blancura representa, que representa pureza, representa limpieza, ¿verdad? ¿Se imaginan ese traje del Señor? Esa vestidura del Señor. Solamente es una idea a la que nos podemos imaginar. Pero el privilegio que tuvo Pedro, que tuvo Juan, que tuvo Jacobo, de ver eso. Y eso es lo que el Señor habló en el versículo 1 del capítulo 9, cuando Él dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, o sea, no se van a morir hasta que hayan visto el reino de Dios, cómo va a ser. ¿Cómo va a ser? Esta gente no vio visión, no vio sueño, no lo leyeron de los profetas. Ellos estaban ahí presentes y pudieron ver eso. Una cosa es decir, fue una visión, fue un sueño. No, esas personas, esos discípulos, lo vieron como usted me está viendo a mí, como yo lo estoy viendo a usted. Perdón, hermana Martita, y ver a Moisés y a Elías, imagínese usted. Pero ver todo el evento, ¿verdad? Que el Señor les profetizó antes, aquí van a ver algunos, dijo, pero Él no dijo quiénes, hasta 6 días después que dijo, tú y tú, ven, vamos. Ellos no sabían a qué iban. Ellos no sabían la sorpresa que les tenía el Señor, ¿verdad? Pero a la misma vez fue una responsabilidad para ellos, porque ya nos vamos a enterar lo que les dice el Señor acerca de eso, ¿verdad? Dice, en el versículo 4, y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Dice, entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, Pedro era el que siempre hablaba y después pensaba.
¿verdad? A veces somos así, a veces hablamos primero y después pensamos. Metimos la pata. Pedro era así, Pedrito, ¿verdad? Por eso es mi favorito, porque a veces me pasa a mí así. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros, dice, que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro dice, ¿para qué ir a la realidad si esto es más rico? Esto es más bueno. Esto es más, no nos invade el problema. Aquí no hay pesares. Esto es el cielo. Esto es real. Esto es el paraíso. Imagínense qué habrá pensado. Ahora vamos a ver el ejemplo de Lázaro, el que murió y luego lo resucitó el Señor después de 4 días. ¿Qué ha de haber pensado Lázaro? No, hombre, tan bien que yo estaba. ¿Ah? Ajá, pastor. Hay otra traducción que dice, dijo esto, hablando de Pedro, Ajá. dijo esto porque realmente no sabía qué otra cosa decir, Ajá. pues todos estaban aterrados. Lo primero que les salió Estaban eso. impactados. Pues sí. Ajá. Ellos dicen, bueno, es como cuando uno los sorprende porque está maravillado de lo que está viendo y uno dice a veces sandece porque es que no sabe qué decir, de tan anonadado, tan sorprendido. Imagínense, le muestran algo bien bonito, bien extravagante y uno lo que dice es, ay, qué bonito, pero se sabe qué bonito, ¿verdad? Entonces Pedro dice, gracias. Dice que entonces Pedro dijo, mira, vamos a hacer una ramada, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Y lo que dice el pastor, ¿verdad? Lo que añadió el pastor que dice más adelante es eso. Dice, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Estaban no espantados de que tengo miedo, sino de que De ver la grandeza. no habían visto eso nunca, no habían visto al Señor glorificado como lo vieron, y mucho menos a Moisés y Elías, que Moisés se sabe en la Biblia que murió, y Elías, ¿verdad? Pues que lo arrebató el Señor, y de repente están viendo estos 3 personajes y el Señor hablando con ellos, como cuando yo hablo con hermana Rosa o hermana Maribel. Y Pedro, pues, él dijo, ¿verdad? Y dice él lo que dice, como quien dice, vamos a conversar aquí todos. Vamos a conversar todos aquí, Señor. Sí, Señor, miren qué bonito está eso, ¿verdad? Entonces, y eso a veces nos pasa a nosotros. Cuando estamos buscando la presencia del Señor, de verdad, que estamos bien metidos en la presencia del Señor, sea en la lectura bíblica, o sea en la oración, o sea en algo que estamos haciendo para el Señor, no queremos que nadie nos interrumpa, que nadie venga y nos quite de ese momento que estamos conectados, que son muy pocos esos momentos, hermanos. Sí, es verdad. Es muy poco. No es que no lo busquemos de corazón, pero es que nuestra vida está tan agitada que todo tiene tiempo menos Dios. Es que tengo que hacer la comida. Es que mis hijos tengo que ayudarlos con la tarea. Es que mi esposo ya va a venir. Es que mi esposa ya va a venir. Es que me duele la cabeza. Es que tengo que hacer esto, que tengo que hacer aquello. Tengo que hacer llamadas. Tengo que hacer esto. Que todo tenemos que hacer. Y para las cosas del Señor es deprisa. Deprisa. Vamos a orar una rodilla así y otra ya levantada. A la carrera. Sí, una rodilla así, Señor, el Padre nuestro que está en los cielos, rezamos y nos levantamos. O en la noche, ¿verdad? Nos toca, Señor, pues me acostaré y así mismo dormiré, gracias a la carrera. Ay, Señor, que tú sabes que yo estoy cansada. Y el Señor me parece oírle decir, tuviste tanto tiempo y ahora estás cansada y por eso no hay tiempo para mí. Entonces, pero esos momentos de intimidad con el Señor que son raros, los queremos aprovechar tanto que después viene alguien a interrumpirnos y decimos, ay Señor, si es que ya yo iba a hacer una ramada para ti, para mí, ¿verdad? Porque estamos tan metidos. Pedro era eso, estaba tan metido en eso, que él estaba admirado, que no hallaba qué decir, y lo que dijo fue eso.
Pero en lo que lo dice, mira lo que pasa, ¿verdad? Dice que porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi hijo amado, a él oí. ¿Dónde hemos oído esa conversación, esa voz y esa misma frase? ¿Cuándo qué? Cuando él está siendo bautizado por Juan. La misma voz y la misma mandato, ¿verdad? Este es mi hijo amado en quien tengo yo complacencia, ¿verdad? El Padre hablando de su hijo. El versículo 8 dice: y luego, cuando miraron, No vieron más a nadie. no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y ya Jesús ya no estaba glorificado como, ¿verdad? Como en el reino, sino con su ropa, su túnica, su barba, su pelo, como un ser humano, ¿verdad? Como un hebreo, como un judío, ¿verdad? Entonces vemos aquí evento maravilloso que le dio el Señor como testimonio a Pedro, a Juan y a Jacobo, y les muestra, ¿verdad?, cómo irían a hacer las cosas después de la muerte. Después de la muerte. Dice que nuestras ropas serán más blancas. Transformadas, seremos transformados. De eso está hablando. Sí, señora. De esa forma que dio al Señor estas tres personas, ¿verdad? Ese privilegio. Los íntimos del Señor, Pedro, Jacobo y Juan. La petición de Pedro fue una reacción de lo nervioso que estaba al ver tal evento, ¿verdad? Tal situación. Estos aún no entendían lo que estaba pasando y aún todavía no comprendían lo que quería decir el Señor con que voy a morir, pero voy a resucitar. Y esta es una combinación de todo lo que está pasando. Mira el versículo 9. Y descendiendo a ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Todo tiene que ver, todo tiene que ver. Aún Él les anunció la resurrección. Ellos aún no comprenden. Y Él todavía les está hablando acerca de la resurrección que va a pasar, ¿verdad? Entonces, pero Él les dice, de esto que ha pasado aquí en el monte, a nadie. Hasta que yo haya resucitado. Hasta que yo haya resucitado, ustedes pueden dar fe de lo, testimonio de lo que ustedes vieron como testigos oculares. Acuérdense que en la ley hebrea, la ley judía, en eventos importantes tenían que haber 2, 3 testigos. 2 o 3 testigos para que se creyera lo que había pasado. Y es por eso que el Señor agarra a esos 3 y los lleva y como testimonio para después. Entonces, por ejemplo, si buscamos alguien me busca segunda de Pedro, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 17-18. Me lo lee alguien, por favor, si no es que me he equivocado de decir. ¿Segunda de Pedro qué? ¿Pedro qué? Segunda de Pedro 1, 17-18. Dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Ok, ahí está Pedro. Mire, en su carta, él está dando testimonio de lo que el Señor le dijo, cuando ya yo no esté entre vosotros, cuando ya yo haya resucitado, cuando ya yo haya ascendido, que ustedes van a ser testigos, ¿verdad? Entonces van a hablar estas cosas. Y Pedro, en esa carta, él está diciendo, nosotros fuimos testigos de lo que nosotros vimos en lo que está hablando Marcos, ¿verdad? Que esta misma lección está en Mateo y también está en Lucas. Bueno, el versículo
10 dice, y guardaron la palabra entre sí, ¿verdad? O sea, le hicieron caso al Señor, no vamos a decir nada de lo que hemos visto, ¿verdad? Hasta que esto se haya cumplido. Dice, y guardaron la palabra entre sí, pero discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Aún ellos no entendían, aún ellos no comprendían. Yo hubiera sido una también, porque pues primeramente nunca he visto resucitar a nadie. Entonces, y el Señor me está diciendo que Él va a morir, mi Señor, mi rabí, mi maestro, me está diciendo que va a morir, pero que no me preocupe porque al tercer día va a resucitar. Y aún mi cabeza humana, ¿verdad?, no está comprendiendo esto. Lo mismo le está pasando a los discípulos. No entienden, no comprenden. No es que no crean, es que no hay entendimiento de eso, ¿verdad? Todavía. Eso lo podemos ver también, por ejemplo, en el 31, ya lo leímos, que eso es en el capítulo 8, 31, que ellos tampoco comprendían ahí la resurrección del que estaba hablando el maestro. Pero el versículo 10, y lo vuelvo a leer, dice, y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. El 11 dice, y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? O sea, ellos están, como dicen, revolviendo todo, porque vienen bajando del monte y todavía vienen anonadados ellos de que vieron a Elías y a Moisés, cualquiera, ¿verdad? Todavía vienen hablando entre sí, ¿qué es lo que acabamos de ver? Es ser Elías, ¿verdad? Entonces ellos van y recuerdan que los escribas enseñan acerca de Elías y le dicen al maestro. Ellos traen una conversación, ¿verdad? Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y dice el Señor, les responde, porque el Señor, toda oportunidad para enseñar. Toda oportunidad. Mira, hermano, usted que tiene niños pequeños, cualquier pregunta es oportunidad de enseñanza. Cualquier cosa que ellos vean en la calle es momento de enseñanza. Cualquier cosa que los niños estén dudando de algo, oportunidad de enseñanza de la palabra de Dios, porque todo conecta a la palabra de Dios. Entonces el Señor también aprovechaba esos momentos de pregunta. Cuando ellos le preguntaban, el Señor se aprovechaba. Entonces, ¿qué dice el versículo 12? ¿Quién me lo lee, por favor? Respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito, del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea temido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron como está escrito de él. ¿Hasta ahí? Ahí, bueno. Los discípulos le están preguntando que los escribas enseñaron algo. ¿De a dónde enseñan los escribas o de a dónde enseñaban los escribas? ¿Qué usaban los escribas para enseñar? ¿Ah? No, el Torá, la ley, también los profetas. Entonces, cuando los profetas decían algo, de ahí enseñaban. Vamos a ir a ver de qué profeta es que están refiriéndose los discípulos. Alguien me busca Malaquías, por favor. Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Cuando los discípulos le dicen al maestro, los escribas están enseñando eso, se refieren a que los escribas estaban enseñando a través de Malaquías, que no estaban mintiendo, ¿verdad? ¿Qué dice Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6? Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Dice, he aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ok. Eso es sencillo. A veces muchas personas se rompen la cabeza, oh, Elías no ha venido todavía,
o Elías va a ser uno de los dos testigos que van a venir el fin del mundo. Hermano, la Biblia se contesta sola. La Biblia se da referencia a ella misma, ¿verdad? Entonces dice aquí, le preguntan los discípulos al maestro. Los maestros están enseñando que Elías, ¿verdad? Dice, la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿A dónde dice eso? En Malaquías. ¿Quién vino antes del Señor? Juan. Y se dice de Juan ¿qué? ¿Que él vino a qué? A abrirle el camino. A preparar el camino. Del Señor. Porque la gente ya no estaba pensando en el Mesías. Ya pensaba. Ya se había olvidado, ya tenía por lejos el pensamiento del Cordero que ha de venir al mundo. Entonces Juan vino a preparar el camino, a llamar la atención. Él viene y no está tardo, viene detrás de mí, ¿verdad? Está hablando, esa es la profecía en Malaquías, ¿verdad? Y luego mire lo que dice ahí mismo en Marcos, el Señor dice, y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. O sea que también eso es una profecía. Dice, sí, Elías va a venir, o ya vino, pero también que el Hijo del Hombre va a padecer. Él les está volviendo nuevamente la conversación a mis hijos, yo me voy a morir, voy a padecer, pero no se preocupen porque yo voy a resucitar. El tema del Señor en este momento es la resurrección, su muerte y sufrimiento y resurrección, ¿verdad? Pero los discípulos están curiosos de Elías, porque lo acaban de ver. Entonces ellos están, que este será, entonces ya nosotros vimos el cumplimiento de esa profecía. Entonces mira lo que el Señor les contesta. Dice, pero os digo, esta es la respuesta más bonita que el Señor le da, más clara a esto acerca de Elías. Le dice, pero os digo que Elías ya vino. ¿Y por qué todavía nosotros hoy en día, varios cristianos, están todavía esperando a Elías? Cuando el Señor ya lo dice en la palabra, que ya vino. No, es que es uno de los testigos. ¿Dónde lo dice en la Biblia? Que es de los testigos. ¿Dónde? Mas sin embargo aquí nos está diciendo claramente el Señor Jesús que Elías ya vino. Y dice, y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. ¿Dónde? En Malaquías y en los profetas. ¿Y qué le hicieron a Juan? Primeramente lo pusieron en la cárcel. No sabemos la tortura que ha de haber pasado ahí. Y luego al final le quitan la cabeza. Quitarle la cabeza a un hombre. No le daban anestesia antes de quitarle la cabeza a un hombre. Entonces, ¿cómo me atrevo a decir esto? Mire, la Biblia nos contesta. Vamos a ir, ya fuimos a Malaquías donde dice la profecía. Vamos a Mateo. ¿Qué es lo que dice Mateo de esto? Vamos a Mateo capítulo 11, 14. Mateo 11, 14, ¿qué dice? El que lo encuentre lo lee. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Jesús está hablando de, espérense, quiero buscarlo yo, Mateo 11, 14. Ok, sí. Y si querés recibirlo, él es 11, 14, ¿verdad? Sí. El Señor está hablando, dice 11:14, voy a empezar donde de cierto os digo, en el 11 dice, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, o sea, nosotros seremos mayor que él, ¿verdad? Más abajo dice, porque está hablando el Señor de Juan el Bautista, y el 14 dice, y si queréis recibirlo, este es el Elías que había de venir. Mira lo que dice Mateo 17, 10 al 13.
Mateo 17, 10 al 13. Y todo esto, hermanos, lo está hablando el Señor. 17, ¿qué? ¿No? 10 al 13. Y dice, y he aquí les aparecieron Moisés y Elías. Entonces sus discípulos. 17, ¿qué? 13, perdón. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que es... No. Es el Mateo 17 del 10 al 13. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Siga, hasta el 13. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. El 13. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. ¿Hay corrección alguna de parte del Señor en el 15, en el 14? ¿Que no era de Juan? Ahí está bien clarito. El Señor les está diciendo a los discípulos, y lo voy a volver a leer para que se escuche aquí más claro. Dice, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Es la misma conversación de Marcos. Entonces respondiendo Jesús, el Señor mismo les dice, a la verdad Elías viene primero, ya vino, ¿verdad? Y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron. Quisieron escuchar la predicación de Juan el Bautista, muchos sí, otros no, ¿verdad? Dice, si no quisieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. De los mismos que mataron a Juan, son los mismos que el Señor va a padecer. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Pero perdón, hermana Marta, o sea que Elías y Juan es el mismo. Elías del pasado era Elías. Pero de alguna forma el Señor le plació que el mismo espíritu de Elías estuviera en Juan el Bautista. Hasta en la forma de vestirse eran iguales, similares, ¿verdad? Entonces cuando el Señor les dice, ¿saben qué? Dejen de estar esperando ya al Elías, porque ya él vino. Y el Señor ahora nos está diciendo a los que puedan estar escuchando y puedan creer diferente a lo que se está diciendo aquí, ya Elías vino. E hicieron con él lo que quisieron. El Señor mismo nos ha dado testimonio de esto en la palabra. ¿Por qué esperar a alguien? ¿Y para qué? ¿De qué nos sirve a nosotros esperar a un Elías cuando yo lo que quiero es que venga el Señor? Nuestro enfoque es Dios. El enfoque es nuestro Señor. Ay, no, que yo quiero ver los 4 caballos cabalgando. Yo no quiero ver ninguno de esos caballos cabalgando. Ya está pasando todo, con esto es suficiente. Entonces a veces la gente está más enfocada en los tiempos últimos que va a pasar, la escatología, los tiempos finales, etcétera, etcétera. ¿Qué me importa a mí? Yo lo que quiero es irme con el Señor, ¿verdad? Eso es lo único. Yo quiero que me diga, ven, siervo inútil, ven, pasa, que a ti te toca la gloria. Sí, la Biblia es sencilla y ella misma se traduce. Sí. Lo que pasa es que el ser humano le gusta por naturaleza, y estoy hablando en general, Sí. Los grandes estudiosos de la Biblia, los que escriben libros, etcétera, etcétera, les gusta como Sensacionalista. exhibirse, ser como el principal entre todos los. Entonces, debido a eso, pues suceden todas estas cosas. Se enreda la Aún gente. en institutos bíblicos se enseñan cosas que, porque nosotros tuvimos en el instituto bíblico y algunas cosas, ya estudiando la Biblia uno se da cuenta que algunas cosas las enseñaron equivocadamente. Y por eso es importante leer la Escritura, estudiar la palabra del Señor. Porque los que están en un instituto bíblico, los maestros son seres humanos y a veces pues ellos siguen el mismo patrón de otros.
O sea, no, y por la situación de que, pues es un problema, porque hay autoridades y si quieres cambiar, tú simplemente eres un maestro, pero hay autoridades allá que imponen libros de texto y eso hay que enseñar. Entonces los maestros se someten a lo que digan las autoridades de arriba. Entonces, aunque ellos tengan otro concepto, a veces ellos prefieren obedecer a los hombres que obedecer a Dios. Y ese es un problema. Entonces todo el mundo sigue un patrón, todo el mundo sigue lo mismo, y todo el mundo lo mismo. Entonces cuando viene alguien y enseña algo que es diferente y que es una inspiración de Dios, inspiración a través de la Escritura, entonces es un problema. Te pueden excomulgar, te pueden tratar de hereje, te pueden... entonces, y esa es la situación que hay hoy en día, porque esto sí, muchas cosas erróneas vienen desde antes, de tiempos antes. Entonces todo el mundo ha venido a repetir lo mismo. Hay cosas que enseñaron nuestros antepasados, que eran, bueno, hombres de Dios y todo, pero recordemos que eran hombres naturales también, que a veces decían, le atribuían cosas al Espíritu Santo, y más sin embargo no era el Espíritu Santo. Entonces ahora todo, cualquiera que dice, yo siento al Señor y yo creo que este es del Espíritu Santo, entonces como la iglesia es bien receptiva, la iglesia pues tiene temor de Dios, y por eso que la iglesia tiene que tener discernimiento también de espíritu, porque aunque nos digan esto viene por parte del Espíritu Santo, entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? O vamos a recibir esa palabra que a veces es atribuida al Espíritu Santo, pero no es el Espíritu Santo, a veces es el hombre mismo. Y todo eso ha venido desde el principio. Entonces, no todo el mundo tiene libertad de hablar de esto, porque yo en una reunión de obreros o de pastores, hablar de esto, hermano, eso es como alguien que está loco. ¿Cómo es posible que te viene a decir algo que todo el mundo ha venido enseñando lo mismo? Entonces es un problema. Entonces, Voz de Dios y no de hombre. tranquilo. Voz de Dios Gracias, y no de gracias. hombre. Amén. Uno se debe a Dios antes que el hombre. Y si la Biblia lo dice y la Biblia lo respalda, voz de Dios antes que voz de hombre. Sí, amén. Antes que voz de hombre. ¿Verdad? Bueno, seguimos. Gracias, pastor. El capítulo sigue en el 14. Mire, del 14 en adelante habla de un muchacho endemoniado, y este pastor predicó de esto. Ustedes se deben de acordar de esta parte del 14 al 29. El pastor estuvo predicando esto, no sé si el sábado o el domingo, ¿verdad? Esto sería un repaso nada más. Fue el fin de semana que el pastor tocó esta parte. Imagínense que estos 3 discípulos vienen bajando del monte con Jesús. Lo que acaban de ver. Vienen ellos, miren, volando en la, que no quieren ni tocar el piso del monte, bajando, y vienen conversando. Y ya ahora se les ha sido revelado quién fue Elías, que ya no deben de estar esperando el Elías. Ahora ya ellos comprenden y vienen, miren que vienen ellos que no quieren que ni una hoja les caiga encima para no a despertarlos de ese sueño, de ese. ¿Y a qué se vienen a encontrar? ¿Qué se vienen a encontrar? Al pie del monte, ¿qué vienen a encontrar? Un revolú. Un zaperoco ahí, un desorden. Hay gente peleando, que no me pudiste sacar el demonio del muchacho, y mira, yo vine a que me ayudara, pero el maestro no está aquí. ¿Y quién lo va a ayudar? ¿Y quién lo va a ayudar? Hay una pelea, y los seguidores, los discípulos, y los discípulos, sal fuera, ¿cómo te llamas? Como haya sido. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Que me importa a mí el nombre del demonio, ¿verdad? Y ellos están hasta sudando, me imagino yo, y el padre desesperado, déjenme al muchacho quieto que todavía está mudo y está sordo. ¿Dónde está su maestro? ¿Dónde está Jesús? Y aquellos vienen bajando del monte de lo más contentos. Y de repente, caminando en el aire, y de repente, un bajón.
Lo mismo cuando nosotros estamos metidos con el Señor. Y no estoy hablando del momento de oración o de la palabra, sino que estamos caminando bonito con el Señor. Y ay, me voy a arreglar porque ya oré, ya me preparé, ahora voy a ir afuera a trabajar o a la escuela. O sea, y nos encontramos con unas revoluces que nos bajan de un solo. Sí. Tan bueno que veníamos nosotros caminando. Y de repente me sale uno de esos ahí, llamándome mi mamacito. Recordándome de la madre que tengo. ¿Ah? ¿Y cómo va a actuar yo? Espérate, ¿cómo que mi madre? Ven. Nos cuadramos ahí, vamos a ver, ¿verdad? O sigo de paz, eso depende de cómo yo he bajado del monte. Hermano, nosotros es necesario en estas historias vernos. Porque qué bonito ver la historia, escuchar la historia, imaginarnos la historia, qué pasó y esto. Pero es necesario nosotros vernos. Ahora vienen estos discípulos que vienen ellos en el tercer cielo todavía y se encuentran con este revolú que hay, con esta gritos, desorden. Eso me recordó a lo de Éxodo con Moisés. Que Moisés, sí, que ya están allá lavando el becerro y le dice, ay, a mí me da cosa esa parte, cuando el Señor le dice a Moisés, ve que tu pueblo, ahora el Señor le dice a Moisés, tu pueblo. Entonces, y él va bajando, ¿verdad? Moisés con las tablas, y le dice a Josué, hay celebración abajo de celebración, le dice Moisés. Eso no es celebración, no, le dice Josué, le dice son alaridos de guerra. ¿Qué alaridos de guerra? Celebrando están esos canallas. Un becerro de oro que no vamos a entrar en eso porque eso es otra clase. Pero lo que yo les quiero traer es que venimos de ver al Señor y nos glorificado, pero las realidades de nuestra vida somos enfrentados a cómo si de verdad, verdaderamente estamos caminando con el Señor o todavía está esa carne a flor de piel todavía. Es una lucha, hermanos, constante con nuestro carne. Yo tengo un vecino que dice, ahí está el dominio propio. ¿Dónde está tu dominio propio? Ahí es el dominio propio. Es cierto, somos confrontados. Entonces mira esta historia, que yo no la voy a repetir porque ya ustedes la oyeron. Pero vemos que este padre estaba desesperado porque su hijo era mudo y era sordo. Y el demonio, cuando está en posesión de alguien, no es un demonio. Los demonios, hermanos, no vienen a sobar la piel del ser humano. Ellos atormentan psicológicamente y físicamente. Es a matar. Ellos lo que quieren es matar a ese ser para llevarse el alma. Simple y sencillamente. Entonces vemos que este muchacho era sacudido, era echado al agua, era echado para que se ahogara, era echado al fuego para que se quemara. O sea que era un niño sufrido toda su vida desde su niñez, ¿verdad? Pero viene el Señor y dice, hay una frase aquí que dice en el versículo 19, el Señor, después de ver este revolú de bajar del monte, dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Como quien dice, yo no voy a estar con ustedes todo el tiempo. Vengo hablando con esto acerca de mi muerte y de resurrección. Ustedes, yo no voy a estar todo el tiempo con vosotros. ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo. O sea, tráeme al niño. Ustedes no pudieron hacer nada. Tráemelo. ¿Verdad? Y ya luego el Señor le entra en una conversación con el padre, reprende al demonio, el niño queda como muerto, pero lo levanta delante de los que están ahí y el niño es recuperado, ¿verdad? Entonces, saltamos al versículo 28, cuando ya en casa los discípulos y él entran en una conversación de lo que acaba de pasar. El 28 dice,
Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Nosotros te seguimos, Señor. Nosotros somos discípulos tuyos, Señor. Nosotros donde tú vas, ahí vamos nosotros, Señor. Si nos dice siéntate, nos sentamos. Si nos dice párate, nos paramos. Señor, ¿cómo es posible que nosotros no lo sacamos? Dijimos en el nombre de Jesús y no salieron. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Entonces el Señor les explica y dice, este género, esta cosa. ¿Sabe que hay solo dos sexos, verdad? Mujer y hombre. Yes. Lo que creó el Señor desde el principio. Todo lo demás se le llama género. ¿No han notado eso? ¿De qué género es? Ay, a mí me dicen ellos. Sí, porque son muchos dentro de ti, hijo. It. Me van a cancelar este video, pero es ok. No me importa. Es la verdad. La palabra del Señor es verdad. Amén. Le dice el Señor, este género, esta cosa, porque es lo que deserves, merece, que el Señor lo llamara así, cosa, ¿verdad? Con nada puede salir sino con oración y ayuno. La oración es importante porque nosotros hablamos con Dios, nos acercamos más a Dios. ¿Sabe lo que hace el ayuno? ¿Qué hace el ayuno? ¿Qué hace el ayuno? ¿Ah? ¿De qué forma nos hace fuertes? Si... Dependemos del Señor. Pero ¿qué es el ayuno en sí? ¿Qué es ayunar? ¿Abstenerse de qué? De alimento. Abstenerse de alimentos es el ayuno. ¿Con el propósito de qué? De buscar a Dios, de acercarse a Dios. Porque en el ayuno se ora. Sí. Y en el ayuno ¿cómo se lee la palabra? Pero en sí, déjeme decirle, hermanos, que hay muchos hermanos que en vez de ayunar lo que están haciendo es aguantar hambre. Porque el verdadero ayuno es el refrenar nuestra lengua. Ayunar, pero de palabras falsas, de mentiras, de poner contienda entre mis hermanos y mis prójimos. Ese es el verdadero ayuno. También si vamos a abstenernos de comer, está bien, porque fortalecemos nuestro cuerpo físico y nos estamos agarrando de la providencia de Dios. Señor, dame fuerzas a aguantar. Si yo puedo someter la carne, yo me puedo someter completamente a ti. Porque, híjole, no comer todo un día. Exacto. Y no me está diciendo que es para fortalecer el espíritu, pues, pero tengo que aguadear, como dice hermana Teresa, la carne. Pero no podemos ni siquiera ayunar 1 o 2, 3 horas, ni mediodía. Porque así anda uno, mire, la ansiedad. Es que la ansiedad. Todo es la ansiedad. Pero si verdaderamente buscamos sacrificar la carne, es una costumbre que vamos a hacer en nuestro cuerpo. Y fíjense que nos beneficia el cuerpo físico, porque nos desintoxica. Esa palabra. Desintoxica. Eso mismo. No nos intoxicamos más. Ahí está. ¿Ve? Pero nos cuesta. Y así el ayuno, así la oración, así la lectura bíblica. Y queremos andar sacando los demonios de allá afuera, pero no podemos. Si no podemos ni siquiera bregar con nuestras concupiscencias, no demonios, sino concupiscencias. No podemos sujetar la carne en la lengua, no podemos ni siquiera sujetar los ojos, porque no, yo no hablo de ningún hermano, pero con los ojos hablaste demasiado. Entonces, que me compren los lentes, entonces. No, hermanos, hay que verdaderamente someternos al Señor. Someternos al Señor, pastor. Sí, el ayuno debe tener un... No te miro así, levanta la mano. El ayuno debe tener un propósito. Sí. Un propósito de quebrantamiento. Porque a veces se malentiende
El ayuno es bíblico, pero el problema es que a veces no lo hacemos bien. Es como la oración misma. A veces podemos orar y todo y nos estamos encontrando de que estamos mal con el Señor. Sí. Lo mismo en el ayuno. Yo creo que debe haber un propósito, ¿no? O sea, el propósito debe ser un quebrantamiento de todo lo que está diciendo, lo que ella dijo mi esposa, para ser mejores creyentes, mejores personas. No hacer las cosas que la Biblia lo ordena. El problema es que a veces no se sabe hacer el ayuno. Se hace con propósitos de Purificación. eso debería ser el propósito, de purificarse, de quebrantamiento de nuestra vida. Pero a veces se hace con propósitos como de quererse uno, como que Dios a uno lo... Claro, el propósito debe ser que lo llene, que lo use, etcétera, etcétera. Pero a veces, como Dios conoce los corazones, que a veces es con propósitos negativos, con propósitos malos, que a veces se busca del Señor con propósitos pues no dignos, pues queremos que Dios ser mejores que otros porque ayudamos, Más espirituales etcétera, que otros. y no, debe ser todo lo contrario. Debe haber un quebrantamiento, una humillación, pedirle a Dios que nos haga mejores personas, que quite todas aquellas cosas que tenemos, etcétera, etcétera. Amén. Mira, acerca del ayuno, en el capítulo 58 de Isaías, dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. El versículo 2 dice que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia. Dice, y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, porque dicen, ayunamos, y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas, Señor, y no nos escuchaste. No te diste por entendido. Es una forma de arrogancia. Yo ayuné, Señor, para que cumplieras este milagro y ni caso lo hiciste. Es cuestionar a Dios. Eso es de verdad prepotencia. Entonces dice, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores, te las echáis. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, dice el Señor ahí, para que vuestra voz sea oída en lo alto. No ayunéis así. Mejor no ayunéis entonces. Dice, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí? Dice el Señor. ¿Llamaréis esto ayuno? Yo me estoy saltando varias partes. ¿Llamaréis esto ayuno? Versículo 6 dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Dice más abajo, el 7, ¿no es que partas tu pan con el hambriento? Más abajo en el 8 dice, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Ese es el verdadero ayuno. Amén. Gracias. Si vamos a abstenernos de comida, también tenemos que hacer estas cosas. Amén. Porque de qué sirve, dice el Señor ahí, que estés aguantando hambre, pero no estás aguantando la boca. No estamos aguantando, poniendo cosas en nuestro corazón. De nada sirve. Podemos ayunar 41 días y de nada sirve. Lo que vamos a rebajar. A rebajar. A bajar de peso. ¿Verdad? O sea, está bien explicado, hermano, pero que esta es una enseñanza para nosotros. Cualquiera puede decir, yo no ayuno. No, pero sí, él puede ayunar. No, hay que ayunar, pero hacerlo con un buen propósito. Sí. No para aguantar hambre, Exacto. pero para que haya un quebrantamiento, un cambio de vida en nosotros. Eso. Porque la palabra dice ayunar, el Señor ayunó. ¿Verdad? Pero es como entregamos nosotros, presentamos y entregamos nuestro ayuno. ¿Verdad? Eso tiene mucho que ver. Y solamente nosotros y Dios.
porque Él es el que conoce nuestros corazones. Nuestros corazones, Él es, ¿verdad? Nosotros podemos pretender una cosa aquí, pero delante de Él estamos sin todo esto, ¿verdad? Entonces seguimos, dice, porque esa fue la contesta que le dio el Señor a los discípulos. Tienen que ayunar y ayunar verdaderamente, ¿verdad? Y orar, ¿verdad? Para poder bregar con estas entidades, con estos demonios, ¿verdad? Jesús anuncia, ¿qué hora son? No digo. Okay. Jesús anuncia otra vez su muerte, versículo 30 al 32. El Señor está, mire, porque es que ya vienen los eventos de la tortura, la entrega, todo de Él. Entonces Él de alguna forma quiere sentarse con sus discípulos y explicarles, enseñarles. Aquí lo dice, mire, aquí lo dice porque ellos aún todavía no entienden. Entonces el Señor sabe que ellos todavía no entiendo qué es lo que el maestro quiere decir con esto. Entonces el Señor busca la oportunidad de reunirse con ellos, que no lo molesten, para poder Él enseñarles y explicarles. Mire el versículo 30 al 32, ¿quién lo lee, por favor? Habiendo salido de allí, caminaba por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Normal que tuvieran miedo de preguntarle. Sí, porque le explicaba y no. No, y tal vez porque sí, muchas veces le salía el Señor, cuántas veces le voy a explicar, o a veces también ellos tenían miedo de como enfrentar la realidad, Eso mismo. enfrentar la realidad que su maestro iba a ser quitado. ¿Se acuerdan cuando Eliseo iba siguiendo a Elías? Y había unos que le decían: mira, tu profeta te lo van a quitar. Y Eliseo se le hacía pequeño el corazón y le decía: cállense, ¿verdad? Porque él sabía que Elías iba a ser quitado de él, pero él iba aprendiendo de Elías, Eliseo. Entonces aquí pasa lo mismo. Ellos no querían como tal vez enfrentar esa realidad, que Jesús ya no iba a andar con ellos. Físicamente, ya su maestro no iba a andar con ellos. Pero lo hermoso es en esto, mire, el versículo 30 dice que caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque donde iba Jesús, iba una multitud. Y cuando iba una multitud, no iban solamente por escucharlo, sino para hacer milagros. Entonces no había tiempo de él, ¿verdad?, a juntarse con los suyos, sus 12 discípulos, para enseñarlos. Entonces por eso era que él no quería que nadie lo supiera. No era porque que el Señor estaba cansado de la gente, sino que no era necesario enseñarle a estos, porque ellos eran los que iban a llevar, ¿verdad?, la palabra después. Entonces dice el 31, porque enseñaba a sus discípulos, ¿ve? Ahí está la respuesta, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle, ¿verdad? Porque más claro yo creo que no podía decirle: Señor, mira, me van a torturar, Me van a matar, me van a entregar. Ya ustedes saben que esta gente me quiere ver muerto y lo van a hacer. Pero no se preocupen, porque yo voy a resucitar el tercer día. Pero ellos aún no les, ¿cómo dice una frase? No les cuadraba, como que no les bajaba el 5 todavía. El Señor tomaba muy en serio el tiempo de enseñanza con sus discípulos y no quería que nadie los interrumpiera, porque cuando hay una enseñanza es necesario que el estudiante entienda, y más ellos, que esas enseñanzas son las que iba a llevar después. Era necesario que ellos entendieran y comprendieran. ¿Quién es el mayor? Versículo 33 a 37. Vamos, ¿quién lee? ¿Alguien más? ¿Quién es el mayor? Vamos a ir resumiendo esto, porque voy a terminar el 9 hoy. Dice el versículo 33. 33. Y llegó a Capernaum, y cuanto estuvo en su casa,
bueno, estuvo en la casa, les preguntó, ¿qué casa de quién? Del Señor. De Jesús. Sí, Jesús tenía una casa en Capernaum. Dice, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? En otras palabras, compartan conmigo qué era lo que estaban hablando y les tenía miedo. ¿Cuál es el miedo? Díganme. Entonces más ellos callaron, porque en el camino había, pero este era otro asunto, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Esa es otra cosa, ¿verdad? Dice, entonces él se sentó y llamó a los 12, una vez más a enseñarles, y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en su brazo le dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el mayor? Según el Señor. El que sirve. El que sirve. Simple y sencillamente es el que sirve. El que sirve a su prójimo, sin esperar que ese prójimo le devuelva el favor. Es hacer y olvidar. El que sirve. ¿Quién es el mayor? Aquel que sirva a los demás es el mayor. ¿Por qué demostrado con un niño? ¿Por qué demostrado con un niño? El Señor acercó un niño y lo puso en medio de los 12. Porque el niño, ¿qué? Necesita ser cuidado. El niño necesita ser servido. El niño necesita ser guiado. El niño necesita ser enseñado, protegido, amado a pesar de los errores. El niño necesita todo eso. Entonces el mayor que hace con un niño el prójimo que hace con el niño eso, viene a ser el mayor que cuida al niño. ¿Y quiénes son los niños en la casa del Señor? Sí, puede ser necesitado de afuera, pero también los débiles de adentro. Los débiles de adentro. No estoy hablando, hermanos, de personas que han estado en el Evangelio años y años y todavía son débiles. No, porque el Señor nos llama ¿a qué? A madurar. Pero hay hermanitos que apenas vienen entrando, son débiles, no conocen. Y a veces nosotros tendemos a ser ásperos con ellos, pensando que ellos lo saben lo que nosotros sabemos. No, tenemos que guiarlos, tenemos que enseñarles, tenemos que servirles, tenemos que alimentarlos, tenemos que cuidarlos. Por eso es que el Señor puso un niño al frente de los 12 y le dijo, el que sirva a este niño es el mayor. No hay pelea ahí. ¿Quieren ser mayor? Sirva. Sirva. Si él siendo mayor sirvió a sus discípulos, ¿verdad? Imagínate, siendo él Jesús, como siervo se mostró. Y nosotros, ¿por qué nos cuesta? Porque hay mucha gente que le gusta que le sirvan. Le encanta. ¿Ah? Es de verdad que esta palabra es para nosotros. Verdaderamente que es para nosotros. Dice, vamos, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Esta es una advertencia. El versículo 38, y si voy corriendo porque ya vamos a terminar. 38 al 41. El que no es contra nosotros, por nosotros es. Hubo una ocasión que Juan, ahí lo dice, respondió diciendo, maestro, hemos visto a uno que anda ahí, yo aquí parafraseando, mira, anda predicando tu nombre, pero él no va a la iglesia. Él está en la esquina, y a saber si anda en la iglesia. Yo no creo que va a ninguna iglesia. Pero ¿a quién está predicando? A Cristo. Y yo no estoy predicando afuera en la calle, pero estoy criticando al que está predicando a Cristo. Es lo mismo que está haciendo Juancito aquí. Juancito le dice, mira, Señor, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Él no es el 13, no es el número 13, ¿verdad? Y dice, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero él no estaba haciendo nada malo más que echando fuera demonios en nombre de quién? De Jesús.
Y ese demonio se ha de haber salido. No ha de haber sido como ese, el otro. El versículo 39, la respuesta que da el Señor dice, Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, o sea que es de los míos. El hecho que no me ande siguiendo como ustedes no quiere decir que no sea mío, es mío. A veces, hermanos, nosotros pensamos, no, es que fulano está de diferente denominación, que mira aquello, es que la iglesia mía es la única verdad. La iglesia de Cristo es solo una. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es solo uno. Si todos predicamos a Cristo y que por Cristo llegamos al cielo, y que todos vengan al arrepentimiento, ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Simple y sencillamente ese es el Evangelio. Entonces el Señor nos está diciendo aquí que el que no es contra nosotros, si me predica a mí y reconoce que yo soy el Hijo de Dios, es mío. Es mío. Dice, mientras se predique a Cristo, se hable de Cristo, Cristo sea honrado, y eso es lo que importa. Eso es lo que importa, ¿verdad? De eso se trata esa parte. Ahora ocasiones de caer. Versículo 42 al 50. Ocasiones de caer. Este es bien interesante. Dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, una vez más, cuando el Señor habla de niños y de pequeñitos, Él habla de no niños físicos, sino espiritual, ¿verdad? Que todavía están en crecimiento, que todavía están aprendiendo. Dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor les fuera si le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase al mar. Ay, Jesús, qué amoroso eres. Ay, Jesús, no mató ni una mosca. Aquí el Señor está hablando del que haga caer a uno de los suyos, merece el infierno. Es lo que está diciendo el Señor, solamente que en otras palabras. Dice, el que haga caer a uno de los míos, a estos pequeños, que creen en mí, el que haga caer a uno de esos, váyanse para el infierno mejor. Y cualquiera dice, no, dice Jesús, nadie mandó al infierno. No he leído esta parte. Porque mira lo que dice. Mejor le fuera si le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase al mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. El infierno. Jesús habló del infierno. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Repetición. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Antes de leer el último, ¿verdad? El Señor está poniendo, a eso se le conoce como hipérbole. Hipérbole quiere decir exageración. El Señor no nos está mandando que nos cortemos físicamente la mano, como muchas culturas. Sí, muchas culturas, cuando agarran a un ladrón, ¿qué hacen? Le cortan la mano físicamente. Y todo el pueblo sabe que anda manco por ladrón, ¿verdad? Entonces el Señor físicamente no nos manda a nosotros a sacarnos un ojo con una cuchara, porque es que este me hace pecar, este no, este sí, entonces me lo voy a sacar, ¿verdad? Entonces me voy a poner un parche. No se trata de eso. Como hay iglesias muy exageradas ahora, que la parte esa que dice que agarrarán serpientes y no te morderán, andan bailando en el altar con serpientes. Ay, Dios mío.
Yo me muero. Yo digo, Yo no entro ahí. mire, de verdad que hay gente que... Entonces, ellos se han de cortar la mano y los pies y los ojos se los han de sacar también, ¿verdad? Aquí yo exagerando. Pero lo que aquí quiere decir es una hipérbole. Hipérbole quiere decir exageración. Que el Señor está diciendo, tanto es en serio esto, ¿verdad? Porque los pequeñitos son míos, creen en mí. Dice, el que haga tropezar a un frágil en la fe, que su enfoque es Cristo, o sea, ese frágil en la fe, pero su enfoque es el Señor, dice, hay peligro de terminar en el infierno. Hay peligro de terminar en el infierno. Y sabe que eso les habla a los líderes, les habla a los pastores, les habla a los maestros. El pastor estaba hablando de cosas que se están enseñando y porque fulano es fulano de tal, se tiene que enseñar porque si no me descomulga y me hacen a un lado, pero es hombre. Él no tiene potestad de salvarme ni darme la salvación. Yo me tengo que deber a Dios y a lo que Dios dice en su palabra. Amén, amén. No me importa que el hombre me diga a mí, ¿sabes qué? Te vamos a quitar el título de maestra, ya no vas a poder enseñar en mi instituto. No me importa, si me toca hablar la verdad a través de la Biblia, yo lo voy a hacer porque me debo a Dios. No me debo a ningún hombre. Entonces ese es el miedo que tiene mucha gente, que conociendo la verdad no lo dicen porque hay un pastor o hay un líder o hay un fulano de tal que si me oyen me descomulga, me quita las credenciales, ya no me da iglesia para pastorear, no me da aquí, no me da allá. Entonces prefieres quedar mal con tu Señor que con ese hombre. Entonces aquí el Señor está diciendo, si tú como líder, como pastor, como maestro, como superintendente, como líder grande que tú seas de cualquier organización religiosa, estás haciendo caer a un montón de feligreses, te mereces el infierno. Porque la posición que el Señor te ha dado no es para engañar a ningún pequeñito, sino para encaminarlos al Señor. Y si esa persona no está haciendo eso, el Señor Jesús está diciendo que te mereces el infierno. No lo digo yo, lo dice ahí. Y lo dice el Señor. No lo dijo ningún profeta, no lo dijo Moisés, no lo dijo ningún apóstol, lo dice el Señor. Entonces dice, el que haga tropezar a uno de estos débiles, de cada uno de los feligreses, que aman y que saben quién soy yo, pero tú los estás haciendo caer, porque no les estás enseñando como dice la palabra, sino como lo que dice fulano de tal, te mereces el infierno. Es mejor tener paz entre todos, enseñando la verdad. Amén. Dice el versículo 50, buena es la sal, pero mientras no tengas de esa sal, no sirves. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué has de sazonar? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Hermano, esto es serio. Y si usted no se prepara en la palabra del Señor, no es culpa del pastor y no es culpa mía que estoy enseñando esta palabra, sino que culpa de ustedes no alimentarse. Porque no puede venir otro día afuera a decir algo contrario de la palabra y usted decirle amén. Porque el pastor de este local no le enseñó así. Lo que tenemos el privilegio de guiarlos a través de la palabra, no le hemos enseñado así, sino que lea su Biblia, escudriña las Escrituras. Creemos en el Señor, pero ya nosotros, cada uno de los que estamos aquí, hemos caminado bastante tiempo. Ya no somos niños espiritualmente, ya no somos débiles.